En este vídeo vamos a ver, en primer lugar, cómo tenemos que hacer la poesía y, en segundo lugar, cómo tenemos que hacer el comentario de nuestra poesía. Lo primero que tenemos que hacer es leer bien el enunciado. Para poder hacerlo bien, tenemos que saber qué directrices tenemos que seguir. Si vemos las instrucciones, vemos que tenemos que hacer un poema de 2 o 3 estrofas. Podéis elegir si queréis hacerlo solo de 2 o si queréis hacer 3. Cada estrofa tiene que tener 4 versos. Los versos tienen que ser octosílabos y podemos seguir alguna de estas 3 estructuras que aparecen ahí. Vamos a repasar esto último porque aquí veo que os equivocáis. La primera estructura significa que en cada estrofa riman entre sí los versos 1 y 3 por un lado y los versos 2 y 4 por otro lado. Centro rima con tiempo y rima lo hace con poesía. En estos casos son rimas asonantes. Centro y tiempo tienen la misma rima, por eso ponemos la A, y rima y poesía tienen la misma rima, por eso ponemos la B. Esto se llama rima cruzada. La segunda estructura significa que dentro de cada estrofa riman el primer verso con el último por un lado y por otro lado riman el segundo y el tercero. Aquí riman formas y normas por un lado y luego versos y diversos riman entre sí. A esta rima la llamamos rima abrazada y en este caso son rimas consonantes porque coinciden todas las letras a partir de la vocal tónica. Y la última estructura significa que solo riman los versos 2 y 4 de cada estrofa, mientras que los otros 2 no riman. Así que esta última estructura es más fácil porque tendréis que hacer solo la mitad de rimas. Aquí veis que disposición rima con 2, es una rima sonante no, mientras que sencilla e impares no riman. Yo he hecho este poema que veis en pantalla. A ver, a la hora de entregar una tarea es fundamental que se cumplan las directrices de la tarea. Tenemos que hacer lo que se nos está pidiendo. La tarea dice que hay que escribir 2 o 3 estrofas. Yo he decidido hacer 3 estrofas para este ejemplo. Esta sería la primera estrofa, la segunda estrofa y la tercera estrofa. Ahora dice que cada estrofa ha de tener 4 versos octosílabos. Aquí vemos que cada estrofa tiene 4 versos, ¿no? Este sería el verso 1, verso 2, verso 3 y verso 4. Y así en cada estrofa. Pero ahora viene lo de que sean octosílabos, es decir, cada verso debe tener 8 sílabas métricas. Para cuadrar las 8 sílabas métricas podemos jugar con las licencias métricas y debemos tener en cuenta la equivalencia entre finales. Las licencias métricas y las equivalencias entre finales las tenéis explicadas en otros vídeos, pero tenéis que saber utilizarlas o aplicarlas para poder hacer bien el poema. Es parte de la tarea. Antes de hacer esto hemos explicado el conteo silábico, la equivalencia entre finales y las licencias métricas, la rima consonante y asonante, y una vez que lo habéis aprendido podéis escribir la poesía. Bueno, yo de equivalencia entre finales no he tenido que sumar ni restar nada porque los 12 versos de mi poema son llanos, pero sí que la he tenido en cuenta porque si no llegan a ser todos los versos graves no hubiera cuadrado. Y para que me salieran todos los versos octosílabos he aplicado esas licencias métricas que tenéis ahí señaladas. Y tened en cuenta que las licencias métricas también tienen unas reglas. Podemos juntar o separar vocales de sílabas que van juntas, sean en la misma palabra, como poema, que yo no la he juntado porque no lo necesitaba, pero podría haber hecho sinéresis, o sílabas de distintas palabras, como la dialefa que he hecho entre librando y otra en el penúltimo verso. Total, con la equivalencia entre finales y las licencias métricas he conseguido que todos los versos sean octosílabos. Esa directriz no os la podéis saltar. Los versos tienen que ser de 8 sílabas. No podéis presentar un poema con un verso de 9, otro de 7 sílabas, otro de 11. Tenéis que pensar los versos y cuadrarlos con las licencias métricas cuando se pueda para que os salgan versos de 8 sílabas. Y lo último que nos falta es la disposición de la rima. A ver, la rima, que también tenéis un vídeo sobre la rima consonante y la rima sonante, se tiene en cuenta al final de cada verso. Las palabras que tienen que rimar son las últimas palabras de cada verso. Habíamos dicho que podíamos hacer el poema de 3 maneras. Yo he elegido la segunda disposición de la rima abrazada, que es que rima el primer verso con el último y luego riman los 2 del medio entre sí. Esto también lo tenéis que respetar. El enunciado dice que la estructura ha de ser la misma en todas las estrofas. Veis ahí que os lo he marcado en colores, que en la primera estrofa riman año y baño y confieso y exceso. En la segunda, jornada y nada y clase y preguntase. Y en la última, quema y poema y pantalla y batalla. Entonces, con las letras vamos a indicar esas rimas. Como año y baño riman, les ponemos la A, y confieso y exceso la B.
En la siguiente estrofa es igual, porque tenemos que respetar esa estructura, pero como la A y la B representan la rima consonante en año y en eso, en esta estrofa pondremos las letras C y D. Y en la última estrofa lo mismo, pondremos ahora la E y la F. Recordad también que cuando los versos son de arte menor, es decir, de 8 sílabas o menos, la letra la ponemos en minúscula. Y cuando son de arte mayor, o sea, de 9 versos o más, la letra la ponemos en mayúscula. Bueno, aquí habíamos elegido esa rima abrazada, la segunda opción, ABBA, y como veis, la hemos respetado a lo largo de todo el poema, que es lo que se nos pedía en el ejercicio. Y ya tenemos hecha la primera parte, ahora nos falta la segunda, que dice que una vez escrito el poema, tenemos que redactar un texto donde expliquemos las licencias métricas utilizadas, la equivalencia entre finales, la rima del poema y la estructura. Si hacemos el poema pero no explicamos esto que se nos pide, el ejercicio lógicamente estará incompleto. Entonces, como os estoy pidiendo que analicéis el poema, no quiero que me entreguéis el poema así, con las sílabas separadas y todas las licencias métricas ahí señaladas en el texto. Quiero ver el poema normal, y luego un texto donde expliquéis lo que se os pide. Aunque aquí creo que podemos dejar las licencias métricas señaladas, que nos ayuda a verlo un poco mejor. Quito el enunciado, así tenemos ahí hueco para poder explicarlo. En primer lugar, podemos decir que el poema lo hemos hecho nosotros y que está compuesto por 3 estrofas de 4 versos octosílabos, aunque es cierto que el enunciado no nos está exigiendo este párrafo en concreto, pero esta información es una buena forma de introducir el texto. Ahora pasamos ya a analizar las licencias métricas. Yo he introducido este párrafo diciendo para lograr el isosilabismo. Isosilábico significa que tiene el mismo número de sílabas. No hace falta que utilicéis vosotros esta palabra. También podéis decir para conseguir que todos los versos tengan 8 sílabas, y estaría bien también. Pero yo os lo pongo así por si alguien quiere aumentar su léxico y quedarse con esta forma de decirlo. Bueno, un par de cositas que quiero comentar de las licencias poéticas utilizadas. Fijaos en que en el verso 8 se juntan 3 sílabas en no he entendido nada. Aquí veis, en primer lugar, que se pueden juntar 3 sílabas. Si la sílaba del medio tiene solo sonidos vocálicos, a veces nos permite juntar 3 sílabas. Y en segundo lugar, veis también que la H, como es muda, no nos impide hacer sinalefas o sinéresis. Eso de la H lo vemos también en el siguiente verso, donde pasa un fenómeno bastante curioso. Fijaos en que y ahora él, al principio del verso 9, tendríamos 5 sílabas fonológicas, pero las hemos reducido a 2 sílabas métricas. Y ahora él. O sea, nos hemos comido 3 sílabas. Y vemos que esa Y la hemos metido en una sinalefa. La Y en principio es una consonante, pero hay muchas palabras en las que funciona como vocal. ¿Cuándo funciona como vocal? Pues muy fácil, cuando suena igual que la I latina. Entonces, como aquí suena como una I latina, la hemos podido juntar con la siguiente palabra. Otra cosa curiosa que pasa en este verso, además de lo de la H, que ya lo hemos dicho, es que se nos juntan la sinalefa y la sinéresis en una misma sílaba métrica. Por una parte, tenemos sinalefa porque se juntan la Y y la A de ahora. Pero es que en esa misma sílaba rompemos el hiato de ahora y hacemos una sinéresis. Entonces, juntamos en una misma sílaba yao. Así que se combinan la sinalefa y la sinéresis. Esto es bastante poco habitual, pero puede pasar. Yo lo que he hecho a la hora de explicar las licencias métricas, como veis, cuando hablo de las sinalefas, digo que en el verso 9 se produce una sinalefa en ya. Y luego, al final digo que hay una sinéresis también en el verso 9 en ao. También hubiera podido no hablar de esta sinalefa cuando hablo de las demás y simplemente al final destacar que en el verso 9 se juntan en una misma sílaba una sinalefa y una sinéresis, y también estaría bien. Antes de dejar las licencias métricas, quiero que os fijéis bien en cómo lo he expresado. Digo que hay sinalefas, abro paréntesis y voy indicando la sinalefa y el verso en el que está. Lo de que esté en amarillo es simplemente para que lo veáis mejor, pero sí que es importante que estén en cursiva cuando se escribe con ordenador. Y si se escribe a mano, en vez de la cursiva lo ponemos entre comillas. Pero es importante que aprendáis a citar los textos. No es difícil, tenéis este modelo, os podéis fijar aquí, pero tenéis que hacerlo bien. Vamos ahora con la equivalencia entre finales. Como todos mis versos son llanos, simplemente hago constar que no he tenido que sumar ni restar ninguna sílaba métrica. Pero lo digo, que no parezca que me he olvidado, que no lo sé o que no lo he tenido en cuenta. Y en vuestra poesía, si usáis versos agudos o esdrújulos, explicáis ahí cuándo le sumáis una sílaba y cuándo le restáis una. Y por último, tenemos que comentar la estructura del poema y la rima utilizada.
Yo lo he puesto de manera conjunta, simplemente he dicho que la rima es consonante. No hace falta extendernos más, pero sí que hay que decir que la rima es consonante. Y luego he dicho que la disposición de la rima es ABBA, CDDC, EFFE. Esas letras de la estructura en minúscula, como habíamos dicho antes, porque son versos de arte menor, de 8 sílabas o menos. Pues esta es la actividad completa. Primero hay que hacer la poesía cumpliendo con las directrices que habíamos visto en el primer párrafo del enunciado y luego hacer este pequeño comentario de nuestra propia poesía. Ahí es donde vais a explicar por qué vuestros versos tienen 8 sílabas y todo lo demás. Y nada, espero que este ejercicio de ejemplo os sirva para entenderlo bien y para tener un modelo y que ahora hagáis vosotros estupendamente vuestra poesía. Mucho ánimo y nos vemos en el próximo vídeo.